El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha expuesto el expediente de Kilmar Abrego García, revelando denuncias previas por violencia doméstica presentadas por su esposa. El gobierno de Trump enfatiza que Abrego no volverá a Estados Unidos. China instó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a dejar de amenazar la economía global con sus aranceles. Pekín aseguró que no quiere involucrarse en la confrontación, pero reiteró que no tiene miedo de ir a la guerra comercial contra Estados Unidos. El juez James Boasberg aseguró que existe causa probable para declarar al gobierno de Trump en desacato penal por deportar a migrantes venezolanos pese a su fallo en contra. Según Boasberg, las acciones del gobierno demuestran un desprecio deliberado contra su orden. México aseguró que no retomará relaciones diplomáticas con Ecuador mientras Daniel Noboa esté en el cargo de presidente. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no reconoce los resultados de las recientes elecciones. En medio de la polémica sobre la deportación errónea de Kilmar Abrego García, el Departamento de Seguridad Nacional reveló a través de una publicación en sus redes sociales el expediente del ciudadano salvadoreño, donde adjunta las denuncias que existen en su contra, incluso antes de ser expulsado del país. El ente mostró documentos judiciales donde se indica que la esposa del migrante, Jennifer Vázquez Sura, solicitó una orden de restricción por violencia doméstica contra ella, alegando que la golpeó, la arañó y le arrancó la camisa, entre otros daños. Kilmar Abrego García tenía antecedentes de violencia y no era el honesto hombre de Maryland que medios de comunicación lo retrataron. La deportación de Abrego, quien se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo construido por Bukele desde el 15 de marzo, fue reconocida por el gobierno de Estados Unidos como un error administrativo, puesto que en el 2019 una corte revocó permanentemente la posibilidad de expulsarlo a El Salvador. En paralelo, el senador por Maryland, Chris Van Hollen, aterrizó en el país centroamericano con la intención de poder reunirse con Abrego García y así poder reportar la condición de salud en la que se encuentra. Como ya he dicho, el objetivo de mi visita es hablar con la gente de aquí sobre la liberación de Kilmar Abrego García. Le dije a su esposa y a su familia que haría todo lo posible para traerlo de vuelta a casa y seguiremos trabajando en ello hasta que lo consigamos. También espero tener la oportunidad de reunirme con él, pero tendremos una mejor idea si eso se concreta más adelante. Como se recuerda, tras una reunión conjunta con su homólogo salvadoreño, Donald Trump aseguró que no está en sus manos poder hacer que Abrego García regrese a Estados Unidos. De la misma forma, Nayib Bukele aseguró que no tiene el poder para hacer que el ciudadano deportado pueda regresar a Estados Unidos. La esposa estadounidense del salvadoreño Kilmar Abrego García, padre de un niño de corta edad, reclama que su marido sea devuelto a Estados Unidos luego de haber sido deportado por error a El Salvador junto con más de 250 personas el 15 de marzo por la administración de Donald Trump, la mayoría de ellas por su presunta pertenencia a la pandilla venezolana Tren de Aragua, a la que Washington ha declarado una organización terrorista. Hoy se cumplen 34 días de su desaparición y me presento ante ustedes con un espíritu que se niega a ser derrotado. No dejaré de luchar hasta ver a mi esposo con vida. Están recluidos en el Secot, una megacárcel construida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para combatir las pandillas. El gobierno reconoció posteriormente que Abrego García fue deportado por un error administrativo, puesto que en 2019 una corte revocó permanentemente la posibilidad de expulsarlo a El Salvador, pero aseguró que como permanece detenido en una prisión salvadoreña, no está en sus manos traerlo. Además, lo acusó sin aportar pruebas de pertenecer a la pandilla Mara Salvatrucha 13, que también declaró terrorista. Sin nombrarlo el lunes por la noche, Trump volvió a decir que es un miembro de dicha pandilla y un terrorista extranjero. Horas antes, en una reunión en la Casa Blanca con Bukele, este último descartó traerlo de vuelta porque según él tampoco tiene el poder de hacerlo. Bueno, es otra cuestión que el presidente ha planteado. Es una cuestión legal que el presidente está analizando y la trató ayer en su reunión con el presidente Bukele en el despacho Oval. Solo consideraría eso si fuera legal. Para los estadounidenses más violentos, los más reincidentes y nadie en esta sala quiere que vivan en sus comunidades. Le ruego a la administración de Trump y a la de Bukele que dejen de jugar con la vida de Kilmar. Nuestra familia está destrozada en estos momentos tan difíciles y nuestros hijos extrañan muchísimo a su padre. El presidente estadounidense acusa a los jueces de usurpar las prerrogativas del Poder Ejecutivo y obstruir sus planes.
La semana pasada, la Corte Suprema confirmó el fallo de una jueza de un tribunal inferior que ordenaba a la administración Trump facilitar el regreso de Kilmar Abrego a Estados Unidos. Esta jueza, Paula Shinis, solicitó el 11 de abril que le proporcionen el paradero y la situación del salvadoreño y le comuniquen las acciones tomadas o previstas para facilitar su regreso. La administración Trump se negó y dijo que el plazo era demasiado corto. La jueza mantuvo sus exigencias y solicitó un informe diario. La administración Trump cumplió parcialmente, proporcionando el sábado una declaración del Departamento de Estado que confirmaba por primera vez que Kilmar está vivo y seguro en la prisión de El Salvador, conocida como SECOT, pero no dio información sobre las medidas adoptadas o previstas para su regreso. Kilmar Abrego García hoy está encerrado en una de las cárceles más temidas de Latinoamérica, el SECOT, en El Salvador. Un error administrativo lo sacó de su hogar en Estados Unidos y lo arrojó a una prisión diseñada para terroristas. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué fue deportado sin cargos ni juicio? ¿Y quién puede devolverle la libertad? En este video te contamos la historia que ningún gobierno quiere resolver. En febrero, la administración de Trump designó a la Mara Salvatrucha 13 como una organización terrorista extranjera y buscó remover a los miembros identificados con la mayor rapidez posible. Bajo este contexto, el 15 de marzo, Abrego fue subido a uno de los vuelos con más de 100 deportados por la administración Trump, la mayoría de ellos acusados de pertenecer a pandillas. Pero había un problema: él no debía estar allí. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó el regreso inmediato de Abrego, reconociendo que su deportación fue ilegal. Incluso el gobierno de Trump admitió el error administrativo. Sin embargo, ni Trump ni el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, parecen dispuestos a rectificarlo. La fiscal general Pam Bondi aseguró que el problema ahora es de El Salvador, y Bukele se niega a liberarlo. ¿Cómo puedo enviarlo de vuelta a Estados Unidos? ¿Como si lo hiciera entrar clandestinamente en Estados Unidos? Por supuesto que no voy a hacerlo. La pregunta es absurda. ¿Cómo puedo meter a un terrorista de contrabando a Estados Unidos? No tengo el poder de enviarlo de vuelta a Estados Unidos. Kilmar nació en El Salvador. Su familia, víctima de amenazas y extorsiones de pandillas, decidió enviarlo a Estados Unidos buscando una vida mejor. Allí Kilmar construyó una vida. Se casó con Jennifer, una ciudadana estadounidense, y se convirtió en padre de un niño pequeño. Pero en 2019 todo cambió. Fue detenido bajo la acusación de pertenecer a una pandilla. En octubre de ese año, un juez de inmigración le negó la solicitud de asilo, pero le otorgó protección legal para evitar ser deportado debido a un miedo fundado por la posible violencia pandillera a la que podría ser sometido Abrego García si era deportado. La justicia también le expidió un permiso de trabajo para que pudiera subsistir legalmente en Estados Unidos. Pese a ello, el 12 de marzo de 2025, agentes migratorios detuvieron a Kilmar, afirmando que su situación migratoria había cambiado sin ofrecer explicaciones claras. 3 días después, el hombre estaba montado en uno de los vuelos con presuntos criminales deportados por Trump rumbo a El Salvador. Me encuentro suplicando a la administración de Trump y a la administración de Bukele que dejen de jugar juegos políticos con la vida de Kilmar. Nuestra familia está destrozada en este momento tan angustiante y nuestros hijos extrañan muchísimo a su papá. El caso del salvadoreño Kilmar Abrego García se ha convertido en un símbolo. Detenido en el SECOT en El Salvador, a pesar de la orden judicial, las autoridades de ambos países se niegan a darle la libertad. ¿Qué opinas de este caso que pone en evidencia las controversiales políticas migratorias de la administración Trump? Déjanos tu opinión en los comentarios.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su trabajo es sacar a los asesinos y matones de Estados Unidos. Esto en defensa de las tácticas de su gobierno, que utiliza para deportar a quienes, según ellos, son terroristas y criminales extranjeros indocumentados. El somnoliento Joe Biden, el peor presidente de la historia de Estados Unidos, ha permitido que millones y millones de criminales, muchos de ellos asesinos, traficantes de drogas y personas liberadas de prisiones e instituciones mentales de todo el mundo, entren en nuestro país a través de su muy peligrosa y mal concebida frontera abierta. Lo siento, pero mi trabajo es sacar a estos asesinos y matones de aquí. Para eso me eligieron, aseguró Trump en una publicación de este miércoles en su red social Truth Social. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, defendió más deliberadamente las deportaciones de inmigrantes indocumentados y cuestionó los llamados al debido proceso, mientras seguía afirmando que Kilmar Armando Abrego García es miembro de los Mara Salvatrucha en varias publicaciones que realizó en la red social X este martes. El presidente ha logrado detener la entrada de extranjeros ilegales y ahora debemos deportar a las personas que vinieron aquí ilegalmente. Decir que el gobierno debe respetar las garantías procesales es hacerse la pregunta: ¿qué garantías procesales son las adecuadas? Depende de nuestros recursos, del interés público, de la condición del acusado, del castigo propuesto y muchos otros factores. En esa misma línea, el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo el martes que si Kilmar Abrego García regresa a Estados Unidos, será detenido y deportado nuevamente. Ahora el tribunal dijo que tenemos que facilitar su retorno. Facilitémoslo, pero El Salvador tiene plena autoridad sobre esto, nuevamente, una amenaza terrorista, dijo Homan en una entrevista en Fox News. Ahora, si de alguna manera regresa y eso sucede, va a ser detenido y deportado nuevamente. Es un miembro de la pandilla MS-13, según nuestra inteligencia y la inteligencia de El Salvador. Será detenido y será deportado, aseveró Homan sin proporcionar detalles de esa inteligencia. En menos de 100 días, esta nueva administración ha hecho tanto daño y tanta destrucción. Es impresionante que pueda suceder tan pronto. Han atacado duramente a la administración del Seguro Social. Amigos, no solo se trata del secretario de Comercio. Hemos escuchado cómo otros, empoderados y envalentonados por esta administración, hablan de la seguridad social. Una de ellas la llamó una estafa piramidal. ¿Una estafa piramidal? ¿De qué demonios están hablando? La gente se gana estas prestaciones. Han contribuido a ellas. Dependen de ellas. Y nadie debería quitárselas. Republicanos. Esos tipos están dispuestos a perjudicar a la clase media y a la clase trabajadora para entregar una riqueza significativa mayor a los que ya son ricos. ¿Quiénes demonios se creen que son? De verdad, creo que sí. Me refiero a la simple decencia. ¿Quiénes se creen que son? Creo que cualquiera debería salir a la calle. Si pueden ganar $1.000 millones al año, bien. El juez federal de distrito James Boasberg aseguró que existe causa probable para declarar al gobierno de Trump en desacato penal por lo que, según él, fue su incumplimiento de una orden de desviar aviones que transportaban inmigrantes venezolanos con destino a El Salvador. Boasberg escribió en una decisión de 46 páginas que las acciones del gobierno el 15 de marzo demuestran un desprecio deliberado por su orden que le prohibía transferir a ciertos migrantes a custodia salvadoreña en virtud de la ley de enemigos extranjeros en tiempos de guerra. Esas acciones, escribió, son suficientes para que el tribunal concluya que existe causa probable para declarar al gobierno en desacato penal. El tribunal no llega a tal conclusión a la ligera ni apresuradamente. De hecho, ha dado a los acusados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria. El fallo del juez representa la reprimenda más directa al gobierno de Trump en medio de la creciente tensión con el Poder Judicial Federal, que se ha agudizado especialmente por las objeciones a las medidas del presidente en materia de inmigración. El juez afirmó que la administración Trump puede subsanar el incumplimiento de su orden antes de que se inicien los procedimientos por desacato,
reivindicando la custodia de los migrantes que fueron deportados en violación de la misma, para que puedan ejercer su derecho a impugnar su deportación. Los funcionarios de la administración también tendrán la oportunidad de sugerir otros métodos para cumplir con la orden, escribió Vosburgh. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, afirmó que la administración solicitará una reparación inmediata ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito de Washington, D.C. No tenemos miedo a enfrentar a Estados Unidos en la guerra comercial. Esas han sido las palabras del gobierno chino en respuesta a las constantes amenazas y fricciones por parte del gobierno de Donald Trump en su contra. A través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, Pekín ha asegurado que no saldrá nada bueno de la escalada en la batalla comercial que Washington ha iniciado. Esto menos de 24 horas después de que el gobierno norteamericano instara a China a dar el primer paso para negociar una solución a los aranceles que impusieron mutuamente. La postura de China ha sido clara. No hay un ganador en una guerra arancelaria o comercial. China no quiere luchar, pero no teme hacerlo. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema mediante el diálogo y la negociación, debería dejar de ejercer una presión extrema, dejar de amenazar y chantajear, y dialogar con China sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo. Esta declaración sucede en medio de la visita del presidente Xi Jinping a Malasia, desde donde ha prometido fortalecer la unidad del bloque asiático en contra de la posición del presidente estadounidense. Ante las conmociones que afectan el orden mundial y la globalización económica, China y Malasia apoyarán a los países de la región para combatir la corriente subyacente de confrontación geopolítica y de bases, así como las corrientes del unilateralismo y el proteccionismo. Juntos salvaguardaremos las brillantes perspectivas de nuestra familia asiática. El lunes, las estadísticas de exportación anunciadas por Pekín rompieron todas las previsiones con un crecimiento interanual del 12% en marzo que los analistas atribuyen a la acumulación de pedidos anteriores al anuncio de los nuevos aranceles de Trump el 2 de abril. Por ello, las autoridades chinas alertaron de un entorno económico global complejo y grave que requerirá políticas macroeconómicas más proactivas y efectivas. La pelota está en la cancha de China para encontrar un arreglo sobre los aranceles estadounidenses. Así lo afirmó el martes la Casa Blanca en medio de presiones de Pekín, que dejó de recibir las entregas de aviones de Boeing. El presidente ha dejado muy clara su postura sobre China, aunque tengo una declaración adicional que acaba de compartir conmigo en el despacho Oval. La pelota está en la cancha de China. China necesita llegar a un acuerdo con nosotros. Nosotros no tenemos que llegar a un acuerdo con ellos. No hay diferencia entre China y cualquier otro país, salvo que son mucho más grandes. Y China quiere lo que tenemos. Todos los países quieren lo que tenemos. El consumidor estadounidense, o dicho de otro modo, necesita nuestro dinero. La guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo, lanzada por Trump con aranceles, ha sacudido los mercados financieros. Pekín, que toma represalias sistemáticamente a los gravámenes estadounidenses, ha optado por mantener la presión. Su contramedida más reciente ha consistido en dejar de aceptar la entrega de aviones fabricados por el constructor estadounidense Boeing. Trump criticó la medida en su red social Truth Social. La agencia de noticias Bloomberg
Citando fuentes no identificadas, afirmó que China ordenó a sus aerolíneas que dejen de aceptar aviones de Boeing. Pekín también parece determinada a atacar la agricultura estadounidense. El canal australiano ABC afirmó que las exportaciones de carne de vacuno a China han aumentado considerablemente, mientras que los exportadores estadounidenses no han podido renovar las licencias. Washington ha impuesto un total de 145% de aranceles a los productos chinos que entran en su territorio, además de los existentes antes del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero. Pekín ha respondido con una tasa que ya alcanza el 125%. Para todos los demás países, el presidente estadounidense ha pausado durante 90 días los aranceles adicionales que superen el 10%, y la Casa Blanca ha abierto la puerta a las negociaciones. A corto plazo, la imposición de altos aranceles por parte de Estados Unidos ejercerá cierta presión sobre el comercio exterior y la economía de nuestro país, pero no cambiará la tendencia general de lo que la economía china mejorará a largo plazo. La economía china tiene una base sólida, una fuerte resiliencia y un gran potencial. Tenemos la fuerza, la capacidad y la confianza para afrontar los desafíos externos y alcanzar nuestros objetivos de desarrollo. Debemos implementar políticas macroeconómicas más proactivas y eficaces, expandir y fortalecer la economía nacional, impulsar plenamente la vitalidad de las entidades del mercado de todo tipo y responder activamente a las incertidumbres del entorno externo. Según cálculos preliminares, el Producto Interior Bruto del primer trimestre fue de 31.87 billones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 5.4% a precios constantes y un aumento intertrimestral del 1.2% con respecto al año anterior. Quisiera entonces plantear algunos puntos. El primero se refiere a la disociación entre China y Estados Unidos, un fenómeno que me preocupa mucho. Tras estas cifras globales que acabo de citar, se proyecta una fuerte caída del comercio bilateral entre Estados Unidos y China. Actualmente estimamos que el comercio de mercancías entre ambas economías disminuirá un 81%, una caída que habría alcanzado el 91% sin las recientes extensiones para productos como teléfonos inteligentes. Y esta caída del comercio entre Estados Unidos y China de la magnitud que estamos analizando prácticamente equivale a una disociación de las dos economías. Con esto, si bien el comercio entre Estados Unidos y China representa solo alrededor del 3% del comercio mundial de mercancías, una disociación entre las dos principales economías podría tener consecuencias de gran alcance. Si contribuyera a una fragmentación más amplia de la economía global, según criterios geopolíticos en dos bloques aislados, nuestras estimaciones sugieren que el PIB real mundial se reduciría casi un 7% a largo plazo. Esto es bastante significativo, pero también me preocupa mucho el impacto en los países pobres, es decir, los países en desarrollo, y realmente debemos reflexionar sobre ello. Y en cuanto a los 44 países menos adelantados, ¿cómo podemos protegerlos y asegurarnos de que no se vean tan perjudicados si son muy vulnerables? Esas son mis preocupaciones. Very vulnerable. So those are my concerns. Después de 3 años de negociaciones, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud aprobaron el miércoles un acuerdo histórico para enfrentar pandemias. Esta noche marca un hito significativo en nuestra lucha conjunta por un mundo más seguro. Celebramos la exitosa conclusión de las negociaciones sobre un borrador de acuerdo contra la pandemia, completado en tan solo 3 años y medio. El acuerdo se alcanzó 5 años después de que el COVID-19 comenzara a matar a millones de personas y devastar economías. Un sentido de urgencia creciente dominó las conversaciones en medio del surgimiento de nuevas amenazas sanitarias como la gripe aviaria, el sarampión y el ébola.
Este logro no es solo un éxito diplomático, creo que algunos de ustedes ya lo han dicho, sino que refleja su resiliencia, unidad y compromiso inquebrantable con la salud y el bienestar de las personas de todo el mundo. La recta final de las discusiones se dio en momentos de cortes en ayuda estadounidense y las amenazas de Washington de imponer aranceles a los productos farmacéuticos. Pero el principal escollo en las discusiones fue el artículo 11 sobre la transferencia de tecnología para la fabricación de productos de salud ligados a las pandemias, sobre todo en beneficio de los países en desarrollo. Varios países donde la industria farmacéutica representa parte importante de sus economías se oponen a la transferencia obligatoria e insisten en su carácter voluntario. Finalmente se alcanzó un consenso sobre el principio de transferencia tecnológica de mutuo acuerdo. El texto debe ser ratificado en mayo durante la Asamblea Anual de la organización. Además, advirtió que las medidas de coordinación para la prevención pandémica pueden resultar costosas, pero aseguró que el costo de la inacción es mucho mayor. Estados Unidos no participó en las negociaciones luego de que el presidente Donald Trump ordenara el retiro de su país del organismo sanitario de la ONU desde que volvió al poder en enero. Observadores de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos rechazaron el martes las denuncias de fraude electoral en las presidenciales de Ecuador. Todo ha ido discurriendo con absoluta normalidad y que no hay ningún elemento, reitero, ningún elemento que pueda avalar ese relato sobre fraude en estas elecciones. Daniel Noboa fue reelegido el domingo con una diferencia de 11 puntos sobre la candidata izquierdista Luisa González, quien desconoció su derrota. La votación se celebró bajo un clima de tensión en un país donde cada hora asesinaron a una persona entre enero y febrero. Es el inicio de año más violento desde que se tiene registro, pese a las políticas de mano dura contra el narco implementadas por Noboa. Aunque los comicios se celebraron bajo un estado de excepción ordenado por el gobierno, los observadores no identificaron restricciones graves para el desarrollo normal de la jornada. En cambio, calificaron de exageradas las multas de hasta $32.000 por fotografiar el voto. Los ecuatorianos, más allá del reconocimiento o no de los resultados, han expresado alto y claro su voluntad. Y lo han hecho libremente y donde hay que hacerlo, en las urnas. Las misiones rechazaron los choques constantes y ataques personales entre Noboa y González que agrietaron aún más la confianza en el balotaje. También destacaron la propagación de noticias falsas muchas veces amplificada por anuncios pagados. Pero mostraron preocupación por la desinformación, polarización y posibles extralimitaciones del candidato y mandatario Daniel Noboa. En la misma línea, la OEA observó con preocupación las condiciones de inequidad durante la campaña entre ambos candidatos, aunque señaló que el proceso se celebró en un contexto de polarización política extrema, y que pese a ello la población se expresó con claridad sobre quién debe conducir el país durante los próximos 4 años. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador defendió el martes que el proceso fue totalmente transparente e informó que por el momento González no ha presentado un pedido formal de recuento de votos. El CNE proclamará resultados definitivos en los próximos días para que Noboa sea posesionado por la Asamblea Nacional el 24 de mayo, ampliando así su mandato hasta 2029. Entonces, nosotros para empezar no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la embajada en México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones esas no van a reanudarse. No se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Entonces, no se van a reanudar las relaciones y además, pues fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata, pues está diciendo que hubo un fraude. Entonces, de nuestra parte, no van a reanudarse las relaciones con Ecuador. Hay condiciones para que eso ocurriera. Y para empezar tienen una persona presa que estaba dentro de la embajada. Y eso, ya vamos a invitar al canciller para que pueda platicar de eso.
Dalma Maradona, hija mayor del legendario exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, dijo el martes que la muerte de su padre se podría haber evitado si los médicos que lo atendían hubieran hecho su trabajo. Evidentemente, por las manifestaciones de Dalma fue un engaño, pero salvaje. Se las engañó, se les dijo que era una internación domiciliaria seria. Maradona murió por un edema pulmonar provocado por una insuficiencia cardíaca durante una internación domiciliaria, posterior a una neurocirugía, según la autopsia. Dalma Maradona, que es querellante en la causa en el juicio que tiene lugar en San Isidro, en la periferia norte de Buenos Aires, dijo que fueron engañados de una manera cruel, al referirse a 3 especialistas todos imputados: el médico de cabecera Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Kosachov y el psicólogo Carlos Díaz. Los grandes inconvenientes que tenía para acceder a su padre, creo que sorprendió a varios del tribunal y de los presentes en la sala. Médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podría ocasionar la muerte del paciente y por la que pueden pasar entre 8 y 25 años en prisión. Otra enfermera, una octava acusada, será juzgada en un proceso separado. Mark Zuckerberg ha vuelto este martes a los tribunales de Washington. El jefe de Meta se presentó en la segunda jornada del juicio contra su compañía, la matriz de Facebook, acusada de comprar Instagram y WhatsApp para ahogar a posibles competidores. La Agencia de Protección al Consumidor considera que Meta, entonces Facebook, abusó de su posición dominante cuando compró Instagram en 2012 por $1.000 millones y WhatsApp en 2014 por $19.000 millones. Mientras, el representante de la FTC acusa que estas compras permitieron a Meta eliminar amenazas inmediatas, el abogado defensor alegó que fueron casos de éxito para los consumidores. En el caso es crucial definir qué se entiende por mercado de referencia. Si el gigante de las redes sociales pierde, podría verse obligado a desprenderse de sus 2 plataformas estrella. Para las autoridades estadounidenses, los servicios de Meta entran en la categoría de redes sociales personales que permiten a las personas mantenerse en contacto con familiares y amigos. Otras grandes plataformas como las populares TikTok y YouTube no pertenecen a esta categoría. La compañía de Silicon Valley discrepa. El caso se juzga 5 años después de que se presentara la denuncia bajo la primera administración de Donald Trump. Instagram cuenta actualmente con 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. El Tribunal Supremo británico dictaminó que la definición legal de una mujer se basa en el sexo biológico y no en el género. Esta decisión podría tener consecuencias importantes para las mujeres transgénero en Reino Unido. La Corte aseguró, sin embargo, que el fallo no rebaja las protecciones de las que gozan las mujeres transgénero en términos de discriminación. La decisión unánime de este tribunal es que los términos mujer y sexo en la Ley de Igualdad de 2010 se refieren a una mujer biológica y a un sexo biológico. Pero aconsejamos no leer esta sentencia como un triunfo de uno o más grupos de nuestra sociedad a expensas de otro. No es así. Decenas de activistas de For Women Scotland recibieron el fallo con gritos de alegría. La organización recibió el apoyo de la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, que vive en Escocia y multiplicó las declaraciones sobre el tema, lo que le valió acusaciones de transfobia. Hoy los jueces han dicho lo que siempre hemos creído, que las mujeres están protegidas por su sexo biológico, que el sexo es real y que ahora las mujeres pueden sentirse seguras, que los servicios y espacios destinados a las mujeres son para las mujeres. Y estamos enormemente agradecidas al Tribunal Supremo por esta sentencia. Por su parte, la Organización de Defensa de los Derechos LGTB+, Stonewall, una de las principales de Europa, expresó en cambio su profunda preocupación por las consecuencias muy amplias de la decisión de la Corte. El tema siempre fue especialmente delicado en Escocia. En 2022, el gobierno local aprobó una ley para facilitar el cambio de género sin dictamen médico a partir de los 16 años, pero la norma fue bloqueada por el gobierno conservador en Londres. En enero
enero de 2023, las autoridades escocesas también tuvieron que anunciar la suspensión de los traslados de reclusos transgénero con antecedentes de violencia contra mujeres hacia prisiones femeninas tras 2 casos que conmocionaron a la opinión pública.